el 2010 cumplimos 40 años de relaciones diplomáticas con la República Popular de China, hoy nuestro principal socio comercial y a donde se dirigen la mayor cantidad de nuestras exportaciones. La historia de este lazo comercial fue recopilada y escrita en un libro que la semana pasada fue lanzado por el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Hoy estamos en el estudio con el director de este centro, Young-Soo Lee. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marlene. China, en este libro, bueno, Chile y China, ¿no es cierto? 40 años de política exterior. Este es el libro, el cual no es tan extenso, pero lo que sí relata o recopila son los hitos importantes de estos 40 años que tenemos de relaciones comerciales con China, ¿no es cierto? Es un libro más bien político, por lo tanto. Exacto, es un análisis de lo que hemos recopilado, 40 años de historia. No es un análisis acabado de lo que ha pasado en estos 40 años, pero sí de los hitos más importantes, como tú mencionas. Por ejemplo, en el año 70, en que se establece relaciones diplomáticas entre China y Chile, y es un hito muy importante porque Chile fue el primer país en Latinoamérica en reconocer a la República Popular China, y para los chinos eso tiene mucho valor. Y el segundo, primero, como dicen los chinos, fue que Chile fue el primer país en reconocer el estatus de país con economía de mercado para ser admitido en la Organización Mundial del Comercio. Que son admitidos hasta por ahí nomás, no 100%. Pero ya a partir del año 2003 ya prácticamente está todo, porque el ser miembro de la OMC prácticamente tiene que admitir y practicar la economía del mercado. Por supuesto. Y al mismo tiempo el tercer primero que China posee ese estatus, digamos, es que Chile es el primer país que ha firmado el Tratado de Libre Comercio con China. Claro. Entonces, estos tres primeros para China tienen un gran valor y es muy simbólico. Por lo tanto, todo eso que estamos hablando de alguna manera se va a traducir en relaciones futuras o de apuestas futuras de nuestras relaciones entre Chile y China. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo ve usted? Este libro lo que hacemos es una prospección, ¿no? ¿Qué es lo que se viene aquí a 10 años más adelante? Porque muchos estudios así lo indican, que para el año 2040 China ya va a superar su economía a los Estados Unidos en muchos ámbitos. Se va a transformar verdaderamente en una potencia, aunque yo discrepo un poco sobre este concepto de la potencia. ¿Por qué discrepa? Porque China le queda mucho por hacer para llegar a ser una potencia como Estados Unidos. Por ejemplo, es una gran tarea que China tiene que hacer, es cómo sacar el 50% de su población que vive en las zonas urbanas. O sea, estamos hablando de 700 millones de chinos que siguen viviendo en la zona rural. Claro, 50-50. ¿Cómo sacar el 50% de los chinos que viven en la zona rural? Y de la cual el 250 millones vive bajo el nivel de la pobreza que establece la UNICEF, o sea, 250 millones de pobres. Entonces, esa es una gran tarea que China tiene es un gran desafío para el futuro. Es un gran desafío también para el presente probablemente, porque todos los economistas dicen que el gran problema de China, o el gran bemol que podría ser que China no siga creciendo a los niveles que está creciendo, o no siga integrándose al mundo como se está integrando, es precisamente conflictos sociales, revueltas sociales, que necesitan obviamente crecer muchísimo para que ellas no aparezcan. Sí, una de las cosas que el gobierno chino sabe hacer y muy bien es la planificación. Por ejemplo, hace 2 años atrás, cuando empezó con esta crisis financiera internacional, con lo que está pasando en Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, lo que ha sabido hacer China es sacar una parte de estos 50% de la población rural hacia la economía desarrollada, es decir, hacia el mundo urbano. ¿Cómo? Bueno, hizo la reforma al uso de la tierra. Es decir, los campesinos, ahora aburridos de ser campesinos, pueden vender su tierra, o lo que ellos llaman el traspaso del derecho del uso, y ahí va a tener recursos frescos y el campesino puede decidir migrar, vivir a la ciudad y contar con recursos para seguir gastando en el mercado. Justamente para paliar un poco el bajo nivel de consumo que tendrían los consumidores norteamericanos y los consumidores europeos. O sea, esas son políticas que ha adoptado el gobierno de China. Pero sí, lo que usted menciona sobre el posible conflicto social, cosas así, bueno, un grave problema de China es la distribución de la riqueza. La mala distribución de la riqueza. La mala distribución de la riqueza. ¿Cómo? Bueno, los académicos chinos de la Academia China de Ciencias Sociales y CSIR, el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de China, ellos están muy preocupados de cómo este crecimiento económico
tenga estabilidad social e interior de China. Entonces ellos eso finalmente es por el tema de la información, ¿o no? Porque este crecimiento económico, por supuesto, que va llevando a mayor cantidad de personas informadas, mayor acceso a la información, por muy coartada que esté la información en China, pero aún así va haciendo. Y por último, las personas van tomando conciencia de su mala distribución. Sí. Exacto, pero es una tarea del gobierno chino de realizar, por ejemplo, la Academia China de Ciencias Sociales, ellos han hecho seminarios acerca de la mala distribución de la riqueza y lo que ellos han llamado trampa de países en vía de desarrollo. Trampa. Por ejemplo, ellos dicen que Chile en la década del 90 ha caído en esta trampa, pero a través de muchas innovaciones y el emprendimiento ha sabido salirse de esta trampa. Entonces ellos y el gobierno chino... ¿Cuál es esta trampa? ¿Esta trampa de sensación de que estamos bien, pero en realidad esto no se traduce en toda la población? Por ejemplo, en la década del 80 la economía chilena no crecía tanto, pero a partir de la década del 90 hay una apertura hacia la economía mundial. Entonces, ¿qué pasa? Sí, crecemos un poco, la gente no se muere de hambre, comerá un poquito mejor, entonces hay una sensación de satisfacción. Entonces la gente no tiene para qué seguir aspirando a más cosas. Entonces, por lo tanto, la economía queda trancada. Se estanca. Se estanca. Y en el caso de China está pasando exactamente lo mismo. Hay una sensación de que China creció muy rápido y que no tiene necesidad de seguir creciendo. Entonces necesita un empuje extra para que la economía no se estanque en esta situación tan particular de la economía mundial. Entonces, está viendo el modelo chileno. Aunque ustedes creen, ¿no es cierto?, están mirando el modelo chileno. Incluso ellos van a venir una delegación en el mes de abril, una delegación de académicos de esa institución para conocer in situ, aquí en Chile, de cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno chileno para salirse de esa trampa. ¿Qué le parece a usted o cuál es su visión propia de lo que pasa en China? Porque por una parte hay personas que dicen que en realidad China está muy bien el modelo que está siguiendo y en el fondo está sacando mucha gente de la pobreza y está evolucionando. Y hay personas que cuestionan y dicen que en realidad, a pesar de que esto está sucediendo, deben modernizarse en cuanto a mayor integración social, mayor apertura social, ya no tanto comercial, sino que más bien social, a no controlar tanto desde Internet en adelante. ¿Qué cree usted? Bueno, China es un país bastante complejo. O sea, estamos hablando de 1.400 millones de habitantes, con 56 nacionalidades diferentes. O sea, basta un porcentaje de esa población que forma una nacionalidad, son 14 millones. O sea, efectivamente se puede hacer un país, una patria. Entonces, ¿hay peligro de división? Bueno, es algo latente. La historia de China es una continuidad de integración y desintegración. Así ha pasado desde el año 221 a.C. hasta el día de hoy, que bueno, hay diversos síntomas de división, por ejemplo, en el caso de Tíbet. Claro. Entonces, claro, hay una diversidad de situaciones que el gobierno chino tiene que estar al pendiente de ello. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos de China? ¿Qué es lo que el mundo se necesita de China? El mundo necesita que sea una China unida, unificada y que siga creciendo, sigue cumpliendo con la tarea que ellos están cumpliendo, que mal se está transformando. De mantener al resto del mundo. por supuesto los chilenos, por de partida, claro, a través del cobre. Exacto. Entonces, eso es lo que necesitamos, o necesitamos una mayor apertura o un mayor cambio en China. Entonces, yo creo que tenemos que tener una mirada mucho más completa acerca de la realidad de China. Porque si China adoptara un modelo democrático como en el caso de los Estados Unidos y de algunos países de la Unión Europea, yo creo que el peligro de la desintegración puede venir y es una realidad. Entonces, ¿democracia en China? Sí, efectiva. Sí, se puede, pero yo creo que... Pero tiene costos, dice usted. No sé si tendrá costo, pero si el mismo presidente y el primer ministro chino ha afirmado. La democracia sí, pero veamos con el paso del tiempo y con la verdadera demanda de la propia sociedad china. O sea, no lo cierra esa posibilidad, pero es una cosa del tiempo, es una cosa que hay que preparar los chinos para vivir en democracia, vivir para estar insertos en la economía mundial. Perfecto, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, muchas gracias. Por este libro recomendado queda entonces Chile y China, 40 años de política exterior. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.